vamos a ir empezando este módulo de cierres. Como yo digo, es el momento de que las piezas encajen. Por ejemplo, siempre digo que el proceso de encontrar a alguien vivienda es como un puzzle. Hay que coger dos piezas que son distintas. Siempre primero ver que se parezcan, luego ponerlas una al lado de la otra. Y el momento del cierre es siempre el momento en el que hacer que aunque se parezcan mucho y puedan parecerse, es el momento de hacer y es nuestro trabajo hacer que encajen. Aquí tenéis mi canal de contacto como siempre. Hoy lo que veremos será todo lo que es post visita, cierre de la operación, negociación, frases clave y un poco también soft skills, habilidades de negociación que os pueden ayudar y consejos que os pueden ayudar durante la negociación. ¿De dónde venimos? Al final venimos de una visita donde el feedback ha sido bueno, donde nos han dado una intención clara de que se quieren quedar con el piso. Entonces, hoy lo que veremos es todo lo que hay desde la firma de la reserva hasta el momento en el que termina la operación y recibís vuestro pago. Empezamos con el cierre. Lo primero es la reserva, ¿vale? El principal objetivo es obtener una reserva por parte del cliente. Ese es vuestro principal objetivo. Si no es inmediatamente después de la visita, en las horas o como mucho el día o los días siguientes. Es muy importante y aquí voy a hacer mucho hincapié. Una reserva no es una reserva si no está la hoja de reserva, que es un documento correctamente firmado y rellenado, y por otra parte, el depósito está correctamente hecho, ¿vale? Y tenemos el comprobante de pago. Siempre importante pedir al cliente identificar el número de referencia de la propiedad en el concepto de transferencia bancaria. Y lo que vamos a hacer ahora es repasar esa hoja de visita editable, ¿de acuerdo? Para ello, voy a dejar aunque tenéis este vídeo, este pequeño vídeo tutorial sobre cómo usar la documentación editable, lo que vamos a hacer es, voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir mi pestaña entera. A ver que se vea correctamente. Bien. Y lo que voy a hacer es ir al Notion, como siempre. Supongo que se ve. Sí, se ve. Vale. Y aquí que está en el calendario, me voy a ir aquí abajo. Justo después del calendario vienen los materiales de formación, los materiales de marketing y luego viene toda esta documentación que es la documentación operativa. Me voy a ir a esta parte de aquí, que es las hojas de reserva, y por ejemplo me voy a ir a Barcelona, España. Barcelona, España no, Barcelona en español. Recordad que están organizados por, primero, la ciudad en la que estéis y lo vayáis a utilizar, y luego el idioma en el que esté. ¿Vale? Si tenéis por ejemplo, algún cliente extranjero, pues usáis el que está en inglés. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es la de Barcelona. Como ves, es un documento muy sencillo, son solamente 2 páginas. O, por ejemplo, también la de Madrid. ¿Vale? En este momento lo que tenéis que hacer es simplemente descargaros el documento. Y una vez esté descargado, que es un PDF pero con algunas modificaciones para que sea editable, lo que tendréis será esto, ¿vale? Y este documento lo podréis editar y lo podréis completar, ¿vale? Para que simplemente se lo mandéis enviado al propietario. Entonces, importante, a la hora de entender y saber rellenar la hoja de reserva. Lo primero que tenemos que poner siempre es la referencia, es decir, el nombre de referencia de la vivienda, del piso, del inmueble en el que estamos, del listing en el que estamos trabajando. Si es la 3021, pues la 3021. Si es la 4509, pues la 4509. Muy importante que no se os olvide. Luego, reserva de alquiler. Y luego
pasa a presentarse Housing como intermediador, ¿vale? Con su NIF, con su dirección fiscal, con su API, con todo lo que sea necesario. Entonces, importante lo que hay que rellenar a continuación. Manifiesta que le han sido encomendada por parte de la propiedad la gestión del inmueble y aquí pondremos la dirección completa, ¿vale? Precio de alquiler, punto A. Pues ahí pondremos el precio en el que se está alquilando la vivienda. Si es si estamos planteando una oferta, es decir, que el cliente quiera reservarlo, quiera quedárselo, pero por un precio inferior en el que está, yo nunca he visto que alguien se lo quiera quedar por un precio mayor, pues pondremos la cifra de la oferta. Meses de fianza, siempre pondremos 1, y meses de garantía complementaria, lo que ponga en los requisitos del propietario en la aplicación. En el punto número 2 pasa a identificarse primero el cliente, ¿vale? Con su nombre completo y su número de identificación, sea NIF, sea DNI, pasaporte o NIE, y entrega mediante transferencia bancaria la cantidad y muy importante, rellenar esto correctamente, lo primero que haremos será poner la cantidad en cifras, ¿vale? Si son 1.756 euros, pues pondremos 1,276 euros, ¿vale? Y lo que vendrá aquí en paréntesis, lo que tenemos que poner aquí en paréntesis será el concepto, ¿vale? Que normalmente, si es en Madrid o es en Barcelona, será 10% de una anualidad, que podéis poner AN o ANU punto, masiva, ¿vale? O sea, la explicación de por qué se entrega esa cantidad. En concepto de reserva, es decir, la reserva que se tiene que dejar para que se deje una reserva es la comisión o el pago por servicios que le vamos a cobrar al cliente, ¿vale? Recuerdo, en Barcelona y en Madrid será del 10% de anualidad masiva y en Valencia será de una mensualidad masiva. Si hay alguna duda sobre cómo se calcula, podéis levantar la mano y lo resolvemos. Y que el día de la firma de contrato de arrendamiento, esta cantidad será destinada al pago de servicios de asesoría integral de búsqueda y orientación residencial personalizada prestados por Housing. Punto 3. Dicha reserva será condicionada a la aceptación del cliente por parte de la propiedad. Es decir, que si el propietario no le acaba de encajar el perfil y decide rechazar el perfil y no firmar esta hoja de reserva para completarla, se le devuelve esa cantidad. El contrato de alquiler se firmará como máximo y aquí tenéis que poner una fecha. ¿Qué es lo que os recomiendo yo? Que pongáis la fecha más próxima posible, ¿de acuerdo? O en su defecto, 5 días hábiles o la fecha límite que tenga el cliente para entrar a un piso. Punto número 5. Una vez aceptada la oferta por la propiedad, esta se compromete a no comercializar el inmueble, es decir, a no ofrecerlo a terceros ni a hacer visitas. Es decir, este punto número 5 condiciona al propietario, ¿de acuerdo? Housing Spain percibirá en concepto de asesoría integral de búsqueda de orientación residencial personalizada lo equivalente al 10% de la renta anualizada masiva, el día que se formalice el contrato entre ambas partes. Aunque ya lo hemos especificado en la hoja de visita, aquí lo recordamos para que quede patente dentro de la hoja de reserva. La duración del contrato será y atención aquí que es a meses. Tenemos que poner los meses. Si son 6 meses, 6 meses. Si es un contrato normal de 5 años a largo plazo, pues pondremos 12 por 5, 60 meses. En caso de no formalizarse el contrato de arrendamiento por causa imputable al propietario o que éste no acepte la oferta, Housing Spain devolverá la cantidad entregada por el cliente arrendatario en este acto sin ningún tipo de interés. Es decir, que se quede tranquilo el cliente y que no tenga la excusa el cliente de que no se le va a devolver o que es un dinero que va a perder si al final no se acaba quedando con el piso. En caso de la aceptación de la oferta por la propiedad y no formalizarse el contrato por causa imputable al cliente, es decir, que el cliente se eche para atrás una vez ha entregado la reserva y el propietario haya firmado este documento aceptando el acuerdo, la cantidad que ha entregado, ese 10% de una anualidad masiva o un mes masiva en el caso de Valencia, lo perderá porque es una paga y señal,
y se repartirá en partes iguales, 50% para el propietario y 50% para Housing, ¿de acuerdo? El cliente se compromete a presentar en un plazo máximo de 3 días, si no lo ha hecho hasta ahora, toda la documentación que acredite su identidad como la solvencia para pagar la renta del contrato de alquiler, ¿de acuerdo? Pues, en caso de que trabaje, 3 últimas nóminas y tal, toda la documentación que sea necesaria. Punto número 10. Housing Spain manifiesta que su actividad constituirá en la presentación de servicios comerciales y que en ningún momento es asesoramiento jurídico, fiscal o la actividad de administración de alquiler. ¿Vale? Muy importante también esto, es una excepción de extensión de responsabilidad. Segundo. Bien, continuamos. Y punto número 11, la efectividad de la presente reserva queda supeditada a, si se diera el caso, la aprobación de un seguro que haya contratado el propietario. Es decir, aquí especificamos que puede haber un caso específico en el que el no del propietario venga dado por que el cliente o el perfil del cliente no pase el filtro del seguro que haya contratado el propietario previamente. Entonces, muy importante, una vez está todo bien rellenado, recordamos lo que hay que rellenar, la duración del contrato, la fecha máxima para el contrato, que tiene que ser lo más cercano posible para no perder ese cliente no darle mucha cancha para que se relaje o para que encuentre cualquier otra cosa. Simplemente que después de esto, al día siguiente o en los días próximos, firmar el contrato. Importante, esta parte de aquí en números y esta parte de aquí en números y en letras, el concepto que sea. Y estos campos son libres. Por ejemplo, si se da el caso particular de que el cliente solamente puede, y siempre con el OK del City Manager, dejar la mitad de la reserva, de la cantidad de reserva, pues aquí lo podemos poner mitad del 10% de una anualidad masiva. ¿Vale? Es un concepto que es general y que está más abierto por la casuística que se pueda dar. Y todos los demás datos, el precio de alquiler, el mes de fianza, que aquí lo que tenemos que poner es 1 y entre paréntesis la cantidad que se entregará como fianza, y aquí lo mismo, 1, 2, los que sean meses de garantía complementarios y la cantidad total que representa, ¿vale? Aunque en ese momento no vaya a entregarla. Importante, en la parte de arriba, que quede bien escrito y se entienda el nombre completo, nombre y apellidos, y abajo la firma. Y lo mismo para el propietario. Pero ahora, en el momento del nombre y firma del propietario, no vamos a hablar. Vosotros no tenéis que firmar en ningún sitio. Y luego lo que veis aquí abajo son los datos para la formalización de la reserva o oferta. ¿Esto qué es? Es la transferencia, ¿vale? Para eso, los datos que están para hacer la transferencia es el nombre del beneficiario, que tiene que poner, el número de cuenta, el banco, el concepto, que esto sí es lo que tendréis que rellenar. El concepto será reserva, referencia y el número de referencia, que será el número de referencia que es escrito aquí arriba. ¿De acuerdo? Importe de la reserva, ¿vale? O sea, la cantidad, que será el mismo número que hayáis puesto aquí, en esta parte del punto número 2. Y la fecha en la que se hace la transferencia. No, ¿de acuerdo? Luego, aquí lo que tiene es un enlace para acceder a todas las políticas de protección de datos y de seguridad al cliente, ¿vale? Una vez lo tenemos firmado, ya tenemos al menos firmado por el cliente, ya lo tenemos a un 50%, tenemos la operación cerrada, ¿vale? Entonces vuelvo aquí. Aquí. Y paso a presentar otra vez la presentación, valga la redundancia. Espero que haya quedado todo claro, que sepáis entender y explicar este documento, que es muy importante, y lo sepáis rellenar y completar correctamente. Hola, buenas a todos. Aquí tenéis el vídeo, ¿vale? El pago de esa transferencia también se puede hacer por PayPal, ¿de acuerdo? Para eso, ¿qué tenéis que hacer? Enviar al cliente el enlace que veis en pantalla, que es muy sencillo, es paypal.me/housit.
todo en minúscula. Si el cliente ya tiene cuenta de PayPal, que acceda a su cuenta. Si no la tiene, se la cree, que es gratuita y es bastante sencilla hacerlo, y que transfiera dinero de su cuenta normal a su cuenta de PayPal. Una vez creada la cuenta, que haga clic de nuevo en el enlace y le añade el importe de pago. Importante, que recuerde que el IVA tiene que estar incluido en esa cantidad. Que el cliente añada la referencia de la propiedad en la descripción del pago, igual que haría en la transferencia. Ejemplo, pago de reserva, referencia 4599 o 3255, la referencia del inmueble que sea. Que el cliente elige si desea pagar por cuenta bancaria o con tarjeta de crédito, que le da la opción y que la complete correctamente. Que introduzca los datos que vienen facilitados todos en la hoja de reserva y que proceda al pago. Y, muy importante esto, que os envíe una captura de pantalla del pago completado por WhatsApp o por correo electrónico. Y obviamente, si lo ha hecho por transferencia bancaria, que os envíe el comprobante o una captura de pantalla, por ejemplo, si lo ha hecho desde su aplicación móvil de su banco. Si lo ha hecho en un cajero, que os mande una copia del recibo. O si lo ha hecho en una taquilla o en una ventanilla de una entidad bancaria, que también os mande que pide el recibo y os lo mande, ¿vale? Como comprobante de que ha hecho la transferencia. En el caso de que no lo pueda hacer, en el caso muy raro, como última opción, de que no lo pueda hacer ni por transferencia ni por PayPal, el pago en efectivo está ahí como última opción. Y siempre consultando al City Manager, ¿vale? Consejo, intentar eso, poner una fecha de firma de contrato lo más próxima posible. Y, muy importante, que le hagáis entender que el pago por los servicios de Houseit, ese 10% masiva, de una anualidad masiva de Barcelona y Madrid y una mensualidad masiva de Valencia, no son negociables. Si hay alguna excepción, siempre tiene que entrar en la negociación el City Manager. Una vez tenemos la reserva y tenemos la reserva completa, ojo, insisto, tengo el documento firmado, bien rellenado y firmado por el cliente y el comprobante de la transferencia. Importante, volver a la aplicación, no olvidarnos de poner ese comentario y cambiar el estado del cliente a oferta recibida, ¿vale? Y, como he dicho en módulos anteriores, acordaros de ese cliente bloquearlo, es decir, parar el temporizador. ¿Qué hacer con la hoja de reserva? ¿Me la quedo? ¿La tiro? ¿Qué hago? No, la escaneáis y se la mandáis por correo electrónico a vuestro City Manager, a vuestro coach, ¿vale? Lo mismo con el comprobante de pago si os lo pase directamente a vosotros. Y, muy importante esto, no se comunica ni se negocia con el propietario si la reserva completa. ¿Por qué digo esto? Porque os encontraréis con el cliente de que, no, primero habla con el cliente, preséntale mi perfil, dile que estoy interesado y si tiene el OK te hago la reserva. No funciona así. Muy importante esto, no funciona así. Hay que ser firmes, hay que ser directos. Si estás interesado y te quieres quedar con el piso, señor cliente, tienes que dejar la reserva. Ya queda estipulado y queda por escrito de que si por lo que sea te rechaza el perfil, el propietario nosotros quedamos como depositarios y te devolvemos la cantidad. ¿De acuerdo? O sea, no es un dinero que vaya a perder ni que nos vayamos a quedar si la operación no tira para adelante. Muy importante esto. En ese momento que yo decía que puede ser que tenga ciertas dudas en el módulo anterior, que tenga ciertas dudas, que tenga ciertas inseguridades, pues hay que ir solucionándoselas todas. Por ejemplo, puede ser eso. ¿Qué pasa si me echo para atrás o si el propietario no me acepta el perfil por lo que sea? Que en teoría, por la manera que tenemos que de trabajar nosotros, eso no tiene que pasar porque el perfil ya lo ha aceptado el propietario y ya lo ha validado. O, por ejemplo, si hace una oferta, ¿qué pasa si no acepta la oferta el propietario? Pues ahí entramos nosotros y hacemos esa intermediación y entramos en la negociación, ¿de acuerdo? Sobre todo para que el trato se cierre. Hay veces en el que simplemente ya no le queda ninguna excusa y hay que decirle al cliente, mira, vamos a cerrar esto, yo creo que ya está encaminado. Hacerle entender al cliente que ese es el mejor piso que hay en el mercado para él, que
es lo que decía, por ejemplo, en el módulo de clientes, que no va a haber el piso, que el piso perfecto no existe, pero que si este satisface lo que él quiere y le podemos ir recordando lo que él nos pidió desde la primera llamada de calificación, es un piso que cumple con esta y esta condición, que es lo que tú me habías pedido. No veo razón para que no te lo quedes. Recordarle que el camino o el trabajo para llegar a ese punto y haber encontrado esa casa, ese piso, ese hogar, lo habéis hecho juntos, ¿vale? Para que vea que estáis en el mismo equipo, porque es la verdad. Al final, a partir de ese momento, la negociación o el cierre puede parecer una confrontación, pero no lo es. Realmente no lo es. Al final es una situación en la que las tres partes queréis exactamente lo mismo, que es que el trato se cierre. Meterle un poco más de sensación de urgencia al propietario. Tengo otro compañero que tenía otro cliente que ya estaba muy interesado, que lo quería reservar sin verlo, pero que le hemos obligado a que venga a verlo, que lo ha visto esta mañana antes de que lo veas tú y se lo quiere quedar. Vamos a dejar la reserva, yo defino tu perfil. Este piso ya tiene otras tantas visitas hoy. Vamos a reservarlo ahora para demostrar más interés de cara al propietario. Importante que si esa persona va a venir a la visita y ya tiene un interés muy alto en quedárselo, que traiga el dinero ya preparado, que lo tenga todo preparado para hacer la transferencia o en el caso, como última opción, que lo haga en efectivo. Y dejarle claro que no hay nada mejor que esa propiedad para él disponible, ¿vale? Sobre todo atendiéndonos a el presupuesto que él tenga. Una vez tenemos esa reserva completada, ¿qué es lo que toca hacer? Y no lo hacemos, insisto, antes de tener la reserva completada del todo. Comunicar esa reserva al propietario. Se hace automáticamente después. No vamos a esperarnos al día siguiente ni nada. Automáticamente. Una vez lo tenemos, hemos recibido el pago, tenemos el comprobante, vale. Hablamos con el City Manager, si es la primera vez a lo mejor, pero ya tenéis que ser a la larga lo bastante autónomos para hacerlo vosotros. Buscáis el teléfono del propietario y le llamáis. Hola, mira, soy, por ejemplo, Rodrigo de Housit, que hoy, esta tarde o ayer hice una visita con tal cliente a tu piso, supongo que te acordarás. Mira, quería comunicarte que me ha dejado una reserva por tanto precio en estas condiciones. Y te quería preguntar qué te parece. Así de directo y sencillo y sin más. Esa reserva la tengo por escrito, tengo el documento firmado y me ha dejado un dinero encima de la mesa en concepto de reserva, de depósito. Y en ese momento, por ejemplo, si lo hacéis por teléfono, os calláis. No pasa absolutamente nada. A más largo sea el silencio, mejor, porque significa que el propietario se lo está pensando. En ese momento hay que esperar a que el propietario tome la decisión. Lo mismo que cuando, por ejemplo, le preguntamos el feedback al propietario, si nos dice, me lo tengo que pensar, vale, ¿cuándo me puedes dar una respuesta? Porque tengo al cliente esperando. Y marcamos una hora, ¿vale? Sé consciente de que en ese momento en el que ya tienes esa hoja de reserva y tienes ese depósito, tienes un compromiso firme del cliente y de un buen cliente. Entonces tienes de manera palpable lo que el propietario quiere, que es un buen cliente, interesado y comprometido. Un cliente que va en serio, ¿vale? Y eso os da mucha fuerza en el momento de la negociación. Y al final, vuestro objetivo es que el propietario firme la hoja de visita en la parte que le queda. Simplemente eso. No tiene que hacer mucho más, poner su nombre, que incluso lo podéis poner vosotros, y que firme. Una operación, no podéis decir que una operación está cerrada hasta que no está firmada por las dos partes. ¿De acuerdo? Muchas veces yo me encuentro con agentes que vienen y me dicen, voy a cerrar ya un trato o estamos preparando ya el contrato y demás, esto se va a cerrar y yo le pregunto, vale, pero ¿está firmado por las dos partes la reserva? Y me dicen, no, pues entonces no podemos cantar victoria todavía. O hay muchas veces que empezáis a preparar el contrato porque os dice el ok, pero el propietario no os ha firmado todavía el documento de reserva. Tenéis que ser conscientes de que no podemos pasar al siguiente paso si el propietario no ha firmado su conformidad firmando el documento de reserva. Muy importante eso, que esté firmado por las dos partes.
¿vale? Sobre todo para ahorraros problemas y disgustos a futuro. Para convencer al propietario, hay que dejarle claro que tenemos el mejor inquilino para él, que tiene todo lo que pidió. Al final, acudir a esa información sobre el perfil que tenemos en los comentarios de la propiedad en la aplicación y recordarle que es un buen cliente, que ya nos ha dado el ok antes de hacer la visita y, por ejemplo, repasar las cualidades positivas que tiene ese cliente. Vamos a cerrar el trato hoy, no hay por qué posponerlo para mañana o para la semana que viene es perder dinero. Cada día que pasa podéis hacer el cálculo de coger el precio de la mensualidad, dividirlo entre los días que tenga ese mes y decirle que ese día, por cada día que pasa, está perdiendo tanto dinero, ¿vale? Porque es como dejar de manera palpable y precisa todo el tiempo que está perdiendo el propietario en darnos una respuesta que nos interese, está perdiendo dinero, que el tiempo es dinero. Decirle que nuestro cliente está cualificado, que tiene toda la documentación, decirle que todo cuadra, que la información que nos dio ya desde el primer momento cuadra con la documentación que nos ha dado, que le podemos pasar la documentación para que la repase, para que se la envíe al filtro del seguro que tenga contratado. Si ese cliente va con una preaprobación de Finaer, decirle que ese cliente alquila con seguro, que la cobertura está garantizado y que podemos negociar para que sea el propio inquilino el que pague los costes de esa garantía de alquiler. Por ejemplo, que ese cliente está dispuesto a pagar X meses por adelantado, que eso depende del propietario, porque hay propietarios que desconfían más si el cliente quiere pagar por adelantado, pues es una base que podemos usar, pero hay que ir con cuidado con esta, porque en vez de transmitir confianza puede ser todo lo contrario. Y vamos a encarecer al propietario para que firme hoy, para que el trato quede cerrado, para que no lo pierda, porque es un buen cliente que puede optar a otros pisos y que directamente podemos ser nosotros mismos los que le facilitemos otro piso y hacer que ese cliente ese propietario pierda ese cliente que le interesa. Es decir, dame una opción hoy porque este cliente tiene urgencia y tengo otro piso para enseñarle. Yo no quiero perder a este cliente y el dinero que me ha dejado, ¿vale? O sea, dejarle claro al propietario que ahí el que está perdiendo una oportunidad es el propietario. En este momento, en esta llamada, es el momento en el que toda la fuerza de negociación que tenía el propietario por tener una propiedad y haber menos oferta que demanda, ¿vale? Esa posición relativa de poder a la hora de ser propietario, pues en ese momento la balanza se ha balanceado. Ahí ya estamos al mismo nivel. Y cuando estamos al mismo nivel, nosotros, que estamos justo en el medio, podemos trabajar y entrar a negociar con ambas partes. Entonces, una vez tenemos el ok del propietario, que nos firme la hoja de reserva y en ese momento pasamos a preparar lo que es el contrato, ¿vale? ¿Qué pasa si nos dice que no? O si nos dice que no, pues se le devuelve y se encarga Housing de devolverle en un plazo de 48 o 72 horas la reserva al cliente. O si pone alguna objeción o hace alguna contraoferta, pues entramos en un pequeño bucle de negociación en el que nosotros tenemos que estar en medio, saber qué es aceptable y qué no, y llegar a un punto de acuerdo en la negociación, ¿vale? Cuando tenemos el ok y todo bien, pasamos a negociar el tema y preparar el tema del contrato. ¿Quién se encarga del contrato de alquiler? Pueden haber tres casos, que se encargue Houseit, ¿vale? Con los modelos de contrato que tenéis en Notion, ¿vale? También se puede encargar el propietario, porque es un propietario que tenga experiencia arrendando su propiedad o sus propiedades y sea el propietario el que quiera reutilizar o redactar un contrato nuevo. O puede haber un tercer caso en el que sea el abogado o gestor del propietario que se encargue de ello. ¿Pero por qué este caso es diferente al segundo? Porque será un caso en el que ese abogado o ese gestor cobre. ¿Y a quién va a repercutir ese coste normalmente? Al inquilino.
Entonces habrá un coste extra para el inquilino. ¿Cuándo tenemos que saber y preguntar esto? Desde el mismo momento que hacemos la captación, ¿de acuerdo? Porque es un coste extra que puede ser sorpresa para el cliente que no le va a gustar. Entonces, si lo hacemos sobre seguro y ya cuando le proponemos la vivienda se lo informamos y está de acuerdo, ok, para adelante. Para eso, sobre todo, que sepáis que tenéis modelos de contrato en Notion, igual que el resto de la documentación operativa. Son modelos que están en PDF no editable, ¿de acuerdo? Son modelos que son de cláusulas básicas para cualquier contrato, pero al final los contratos de alquiler son contratos civiles y privados. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos partes se pueden acordar y pueden firmar y pueden quitar y poner y cambiar todas las cláusulas que quieran siempre que estén cumpliendo por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos o como tope el Código Civil. ¿Vale? Todo lo que entre dentro de ese paraguas se puede hablar y se puede estipular. ¿Vale? Hay que negociar esas cláusulas de contrato, sobre todo hay algunas que serán más específicas, algunas que serán más... Pero todo al final, lo que decía, puede, siempre que esté bajo la ley de arrendamientos urbanos o el Código Civil y que sea más o menos razonable, se puede meter dentro y estipular en una cláusula cualquiera del contrato de alquiler. ¿Vale? Sobre todo, para eso está la formación legal que os damos desde aquí y la experiencia también del City Manager a la hora de redactar y negociar contratos. Una vez todo el mundo está de acuerdo y cada uno tiene un borrador del contrato, es vuestro trabajo coordinar el día de la firma y la entrega y el día de la entrega y el momento de la entrega de llaves. ¿De acuerdo? Importante que puede ser que no sea el mismo día, que se firme el contrato un día lunes, pero que no se vaya a entrar al piso porque se tiene que vaciar o se tiene que pintar o lo que sea hasta el día viernes. ¿Vale? Y recordar siempre recoger toda la documentación para enviarla al City Manager al terminar la operación. ¿Qué documentación? La hoja de visita, si la habéis firmado, la hoja de reserva, el comprobante de pago y el contrato firmado por ambas partes. Este momento de la firma del contrato de alquiler, ¿vale? Importante. ¿Qué es lo que se hace el día que se firma el contrato de alquiler? ¿O qué es lo que tenéis que hacer? Lo primero, lectura y firma de contrato. La lectura normalmente no se hace. Yo no os lo recomiendo porque es repasar algo que que ya se ha hablado y demás. En el caso de que, sobre todo, insistir a las partes que comprueben que los datos importantes, nombre, DNI y DNIs, la cuenta bancaria en la que se va a hacer las transferencias del pago de la renta, que todo esté correcto, ¿vale? Que no hayan equivocaciones. Firma de contrato. ¿Cómo se firma un contrato de alquiler? Se hacen 3 copias del contrato. Esas copias tienen que estar por delante, impresas por delante y por detrás, ¿de acuerdo? Y si queda alguna página en blanco, tacharla, ¿de acuerdo? Para que no se dé el caso de que alguien pueda completar o imprimir o redactar más información o una cláusula extra de manera fraudulenta en el papel, en blanco, ¿vale? Importante esto, si queda algún espacio en blanco bastante visible, también tacharlo. Y se hacen 3 copias, ¿vale? ¿Cuántas copias tiene que firmar cada parte? Vosotros no vais a firmar absolutamente nada, pero cada parte tiene que firmar 2 copias, ¿vale? Entonces, de manera que hay la parte del inquilino, que ya será inquilino, se queda con una copia firmada por el propietario se queda con una copia firmada por el inquilino y vosotros os quedáis con una copia que los dos habrán firmado, firmada por los dos, para que quede como depositarios. ¿De acuerdo? Entonces, si hacéis las matemáticas, simplemente eso. Que uno firme un contrato, firme otro, la otra parte firme un contrato y uno de los contratos que ha firmado la otra parte la firme el otro también para que quede al menos una copia que esté firmada por las dos partes. ¿Ha quedado claro? Puede ser un poco confuso. Si me podéis dejar un pulgar arriba, ¿se ha quedado claro? O si hay alguna duda, levantad la mano y la preguntáis. Supongo que ha quedado claro. Vale. Importante. ¿Cómo se firma?
el contrato de alquiler, ¿se firma solamente al final donde se indica dónde tiene que firmar? No. El cliente, el inquilino o el propietario, en esos dos contratos tiene que firmar en todas las páginas, ¿vale? Sobre todo en lo que es el documento en sí, en la página que no sea la última, en el margen, ¿vale? También es el momento, y ese es el momento, nunca antes, importante esto, en el que se intercambian los números de teléfono, el momento en el que se entregan las llaves, y en el momento en el que se explica, por ejemplo, cada llave para qué es, etcétera, etcétera. Se intercambian números de WhatsApp, se establecen los canales de comunicación, cómo funciona el piso y demás. Sobre todo si firmamos el contrato en el mismo piso. También lo podéis hacer, pedir al City Manager que os deje el espacio donde, por ejemplo, hacéis las sesiones prácticas o los weeklies en una oficina, si hace falta reservarla, o, por ejemplo, en un restaurante. Yo también he firmado algún contrato en un restaurante si se ha dado el caso. El tema del notario. El notario es muy raro, en muy raras ocasiones, los contratos de alquiler residencial de pisos normales se firman ante notario, ¿vale? Pero se puede dar el caso en el que alguna de las dos partes quiera hacerlo ante notario. Ese notario lo que hace es dar fe de que todo lo que está escrito en ese contrato es conforme a la ley y da fe como notario, ¿vale? Para que quede mucho más, que sea mucho más verídico y sea mucho más real el contenido que se firma. Es raro que pase, ¿vale? A no ser que sea un contrato muy importante o, por ejemplo, se firma siempre en contratos no residenciales que sean muy importantes. No se va a dar el caso, pero en el caso de que se dé, tenéis que ser conscientes de que ese notario va a cobrar por su trabajo. Entonces, puede haber un gasto extra. Y ese momento, al final, es un momento en el que se encuentran otra vez las partes, donde la negociación ya se ha completado y donde es un momento que tiene que ser agradable, no tiene que ser un momento tenso. Es posible que las partes estén un poco nerviosas, pero no tiene por qué. Tiene que ser un momento feliz. Al final, es el momento donde se plasma la ilusión y la motivación sobre todo del cliente, de tener un nuevo hogar. Por eso es el momento perfecto de pedir una foto de recuerdo, porque os servirá sobre todo como recuerdo para vosotros, pero también para publicidad vuestra, que demuestre que habéis completado vuestro trabajo, que el cliente ha salido satisfecho. Para redes sociales es muy importante, y también es el momento de pedir a lo mejor una reseña, que la dejen en el cajón de reseñas de Google de Housing, ¿vale? Entonces, más o menos repasando cuáles son los pasos, lo primero, tener la reserva completa, firma de hoja de reserva bien firmada y bien rellenada por el cliente, rellenada por vosotros, firmada por el cliente, el depósito con el comprobante correctamente, sobre todo el tema del comprobante, que se me ha olvidado decirlo, que aparezca el número de cuenta, muy importante esto. En ese momento llega una actividad comercial que es comunicar al propietario esa reserva y ver si acepta o no. Si no acepta, rotundamente se le devuelve la reserva y se encarga Housing de hacerlo, como he explicado. Si es que sí, que firme el propietario esa misma hoja de reserva. Si es un no, pero con alguna objeción, o quiere entrar en una negociación o quiere debatir si se queda con ese inquilino o no, pues habrá que volver a comunicar al inquilino, y ahí entramos en este pequeño bucle de negociación. Cuando todo está ok, enviamos el modelo de contrato, sobre todo si nos encargamos nosotros, para que esté de acuerdo con todas las cláusulas. Si están de acuerdo, coordinamos la firma de contrato. Si no están de acuerdo, habrá que modificar alguna cláusula de contrato, y ahí entra ese pequeño, como veis, ese pequeño bucle de negociación. Se pueden dar dos bucles de negociación, ¿vale? En ese momento firma el contrato tanto el propietario como el cliente, y a posteriori se procede al pago de vuestra comisión según hayáis hecho el cierre o hayáis hecho la captación, o ambas. De eso ya hablaremos en el siguiente módulo. Técnicas de negociación, lo que son soft skills, consejos que os puedo dar, sobre todo.
Que tengáis clara toda la información, tanto de la propiedad como de lo que es más importante, el propietario, de las personas, del propietario y del cliente. Sobre todo, tener muy en cuenta la necesidad y la urgencia tanto del propietario como del cliente, cuál es la motivación sobre todo del propietario para alquilar su propiedad. Si es una motivación alta, si es una motivación baja, si es una motivación más personal o es más fría, más de negocio. Pues tener en cuenta eso es muy importante. No hablar primero, dejar que sea el cliente el que inicie la conversación, ¿vale? Sobre todo en ese momento de coger la reserva. Si es un cliente que lo que está intentando es sacar el mejor trato posible o simplemente os está pidiendo ayuda porque no acaba de decidirse, hay clientes que necesitan eso, que les demos un pequeño empujón y que si confían en nosotros van a ir de la mano con nosotros, pero esa confianza se tiene que haber creado durante todo el proceso, desde que hago la primera llamada al cliente. Ser directos, no hay nada peor que alguien que se vaya por las ramas. Este es el momento de cierre es el momento de ser directos y no pasarnos de serviciales ni pasarnos de blandos, ¿vale? Si el plan A no funciona, tienen preparado un plan B. El plan B, por ejemplo, puede ser conseguir la garantía de impago o tener en la recámara alguna manera de justificar los ingresos o, por ejemplo, si no se va a conseguir cerrar ese trato con esa propiedad, tener otra propiedad preparada para enseñársela. ¿Para qué? Para no perder esa reserva. Decirle, oye, mira, tengo otro piso que te encaja perfectamente, déjame la reserva. Y así, si te gusta, lo hacemos todo de una manera más ágil. Y aquí, lo más importante, la necesidad es la clave. Intuir la necesidad del propietario por alquilar, como os decía, y el cliente para encontrar una vivienda es lo más importante, ¿vale? Todo lo demás son o excusas o son objeciones que se pueden superar. Si una persona no está motivada y no tiene esa necesidad, por mucho consejo, mucho argumento que le deis, no va a pasar de ahí. Sobre todo, ten en cuenta la historia de búsqueda del cliente y el propietario hasta el día de hoy y la confianza con la que contéis de cada uno. Cada operación, no hay ninguna operación que sea fácil, no hay ninguna operación en la que todo salga rodado, todo salga en el momento, siempre hay que solucionar algún tema, siempre. O sea, si las negociaciones fueran así de fáciles, lo podría hacer cualquiera. Por eso, y no hay ninguna negociación, ningún cierre, ninguna operación que se parezca a otra. Por eso es muy importante ir cogiendo experiencia. Que sea una experiencia que no hayas acabado saliendo bien o servirá de aprendizaje para la siguiente. Para apoyo en las negociaciones, contactar con vuestro coach, con el City Manager, es una persona que estará ahí, sobre todo para asegurarse de que vosotros cerréis al final de su trabajo. Nunca dar una oferta al propietario antes de la visita o no se coge ninguna reserva en firme si no se ha hecho una visita antes. Os encontraréis con casos de que el cliente os dice, no, yo te lo reservo ya, no hace falta ir a verlo. Cuidado. Aseguraos siempre de que el cliente vaya a ver el piso. Si no puedo ir físicamente, se hace por videollamada. Hablamos con el propietario, le presentamos el perfil y le decimos, mira, se hace por videollamada porque está así de lejos, pero está muy, muy, muy interesado hasta el punto de que quería reservarla ya. ¿De acuerdo? Y sobre todo el tema de teoría de juegos. Teoría de juegos es una teoría matemática que se aplica a negociaciones y demás. Es un tema fascinante. Yo os recomiendo mucho que leáis y os informéis sobre el tema. Pero al final lo que viene a decir es que para que haya un acuerdo entre las dos partes, que cada uno tiene sus expectativas en diferentes puntos, ambas tienen que perder. Para que las dos ganen, aunque parezca contradictorio, aunque las dos ganen, ambas tienen que perder. No del todo, pero ambas tienen que ceder al menos en algo. Consejos para la negociación, no reportar emociones o mensajes directos a las partes, sobre todo que no os convirtáis en un mensajero que va y que viene. El propietario, cuando voy a hablar con el cliente, el propietario ha dicho esto, tal, me dice algo el cliente, voy al propietario y dice, el cliente me ha dicho esto, tal, no. Vosotros estáis en medio y tenéis que saber qué información pasa, filtra y pasa al otro lado.
Sobre todo, crear un buen ambiente entre las partes, al final los tres queréis lo mismo, que no sea una negociación que no pase a ser una confrontación, sino lo tenéis que enfocar como una resolución de un problema, ¿vale? Y esa búsqueda de esa solución a ese problema lo tenéis que hacer las tres partes en conjunto, ¿vale? Es natural que, sobre todo si no tenéis mucha experiencia, enfoquéis una negociación como una pelea, como una confrontación, pero ese no es el camino para resolverla. Crea un poco de competencia y sentido de urgencia para el cierre. Al final, tener en cuenta que por eso se firma y queda estipulado la fecha máxima para firmar el contrato, hacerlo lo antes posible para que el cliente y el propietario se vean obligados a tomar una decisión en cierto tiempo. En cada paso siempre marcar una fecha límite para ambas partes. Cada vez que os tengan que dar una respuesta o no os den una respuesta inmediato, os aconsejo que hagáis eso, lo que habéis hecho desde el momento de pedir el feedback, desde el momento en el que os digan, desde el mismo momento incluso en el que os digan si les interesa ir a ver el piso o no, marcad una fecha límite, porque eso lo que va a hacer es poner en la cabeza a ese cliente que tiene cierto tiempo para tomar una decisión y comunicárosla. Y si llega esa fecha o llega esa hora y no os la comunican, tenéis todo el derecho del mundo a llamar a ese cliente. Llamar a ese cliente e ir a preguntarle, oye, mira, habíamos quedado en que me ibas a dar una respuesta para ese momento. Dámela ahora. ¿Vale? Es el momento de ser directos. ¿Qué pasa si no o directamente no nos lo coge en ese momento? Significa que ha descartado completamente el tema, ha descartado completamente la negociación, se ha quedado fuera, sin problema. Vuestro tiempo merece mucho más, no pasa absolutamente nada, pasamos a la siguiente. ¿Vale? Al final, la idea que quería reforzar es esta. Al final, en el momento de mercado en el que estamos, es que hay mucha más demanda que oferta. Eso hace que el propietario tenga mucho más poder de negociación, aparentemente, al principio. Pero ese poder, ese poder de negociación, de yo soy el propietario, voy a tener un montón de gente dispuesta a hacer lo que sea para que yo les alquile el piso, es posible que el propietario tenga esa idea. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando tenemos esa reserva y tenemos lo que de verdad quiere el propietario, esa situación se nivela, ¿vale? A nivel de consejos útiles y para terminar, insisto, ser directos, no tengáis miedo. Al final es normal que lo tengáis, pero no tengáis miedo a probar, sobre todo si sabéis que venís teniendo resultados previos, es decir, si vosotros sabéis que venís de tener un buen volumen de visitas, un buen volumen de clientes, un buen volumen de llamadas, no tenéis que tener miedo de que una operación se caiga. Si no habéis hecho ese trabajo de base de antes, es normal que la única, sea por prácticamente suerte, operación que llegue al final, ya vayáis con mucha inseguridad y acabe yendo mal y perdáis fuerza en la negociación. Pero si vosotros sabéis que tenéis cierto número de visitas y cierto número de reservas, no va a pasar nada por ser directo. Tener claro que vosotros, al final, al estar en medio y si habéis hecho bien el trabajo, tenéis lo que ambas partes quieran. Mantener la calma, centraos en el paso a paso, en cuál es el siguiente paso. Por eso os dejo esta presentación, la tenéis siempre ahí, y ese diagrama de ese paso a paso lo tenéis siempre ahí para que sepáis qué hacer en cada momento. Mantened la calma, no vendáis la piel del oso antes de cazarlo, no adelantéis acontecimientos, pon en valor tu experiencia y sobre todo hay muchas veces que las negociaciones acaban sacando a la luz vuestra calidad humana y vuestra habilidad para establecer relaciones con las personas y también vuestra experiencia, ¿vale? Ya sea en el sector inmobiliario o sea en la resolución de otros conflictos que os hayáis ido encontrando. Sed humanos y optimistas, no entréis en enfrentamientos que no os llevan a ninguna parte, ¿vale?
Y centraos en el objetivo, ¿vale? En el objetivo de cada momento. Si mi objetivo en ese momento es presentarle el perfil, lo voy a hacer de la manera más sencilla, más directa y más clara posible. Si mi objetivo de esta llamada, y volvemos a lo que habíamos hablado en otros módulos, tener muy claro antes de coger el teléfono para qué llamo y ir paso a paso a paso. Y no os ilusionéis con lo que va a venir después o con la recompensa futura. Por eso os he dejado esta imagen de aquí, que es la del cuento de la lechera. Ese cuento, que si no lo conocéis, es simplemente una lechera que va con un cantador de leche a venderlo al mercado y de camino pues se va pensando que ese cantador de leche lo va a vender y va a comprar huevos. Esos huevos los va a incubar y va a conseguir gallinas. Esas gallinas le van a dar más huevos y además las podrá vender en una carnicería. Con lo que saque de ahí podrá comprar una cabra, que con los huevos y con las gallinas y con la cabra, pues va a hacer que vaya creciendo, va a comprar luego una vaca, va a comprar un caballo, etcétera, 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 hasta tener la granja más grande del pueblo. ¿Qué es lo que le pasa a esa lechera? Que justo a la entrada del mercado se tropieza y se le cae el cántaro de leche. ¿Vale? Puede parecer un cuento un poco tonto, pero os sirve como moraleja de que hay que centrarse en primero lo que va primero, ¿vale? Y no centraros en la recompensa futura, porque si os centráis solamente en eso y no lo conseguís, os encontraréis con el mayor enemigo del agente inmobiliario, que es la frustración. Para terminar, no sé si hay alguna duda sobre el proceso de cierre, sobre la hoja de reserva. Es el momento de preguntar dudas. Si hay algo que creáis que falta también. No sé si a lo mejor he ido demasiado rápido, pero que no. Bueno, al final el siguiente paso es siempre aplicarlo en el terreno, sobre el terreno, todo lo que os he ido explicando y al final será la experiencia la que os sirva mejor de aprendizaje. Por mí nada más, recordad eso, vuelvo a recordar que la sesión práctica es mañana miércoles, en el que haréis el examen, donde entrarán parte de las preguntas serán sobre este módulo de cierres. Y por mi parte nada más, manos a la obra, que en el momento en el que os encontréis en un cierre, sea porque habéis hecho el trabajo correctamente y que no dudéis en ese momento de que todo tiene que salir muy bien. Por mi parte nada más, me despido aquí y nos vemos en el siguiente módulo. Que vaya bien.